Shalom Aleichem, mis queridos Talmidim Bejaverim, mis amiguitos y amiguitas, un saludo muy especial desde el área metropolitana de New York para todos ustedes en todas las naciones. Saludos a los que nos acompañan en vivo y en directo y los que nos acompañan en diferido. Esta noche vamos a tratar algunas ideas prestadas del rabino Jonathan Sacks sobre la Parashat Toldot o Toledot, generaciones o descendientes, del Sefer Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 25, el verso 19 en adelante. Y son ideas que nos van a transmitir mucho conocimiento, por eso espero su atención y poder extraer toda esta sabiduría que nos han legado nuestros Jajamín. Uno de ellos de bendita memoria, el querido rabino Jonathan Sacks, que ya partió hace unos 2-3 años atrás, ¿no? Bueno, Baruch Hashem, saludos a mi querido Raymond Líbanos, lo mismo que a mi querida Irene Líbanos, saludos a mi querida Gloria Euse, saludos también a Isauro Norberto García López allá en México, saludos a Karen Beer, lo mismo que a Alfonso Montenegro, saludos a Lidia Rosa Quesada y a todos los que se estarán uniendo en esta aventura de esta noche. La Parashat Toldot y el tema que hemos titulado ¿Por qué Isaac amó a Esaú? Que es una aparente contradicción que nos quiere enseñar la Torah. ¿Por qué Isaac amó a Esaú? O en mejores palabras, ¿por qué Isaac amó más a Esaú que a Jacob? Y por qué, la pregunta siguiente es ¿por qué Rebeca, amó más a Jacob que a Esaú? Bueno, entonces hoy vamos a conocer esas ideas de Parashat Toldot, y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Ribca, hija de Betuel el arameo de Paran Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Hashem al ruego de él y concibió Ribca su esposa. Y se agitaban los hijos en su interior, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a inquirir a Hashem, le fue a preguntar. Y le dijo Hashem a ella: 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán, de un gobierno al otro el poder pasará y el mayor servirá al menor. Eso nos entregan los primeros versos de la Parashat Toldot. Dice que rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer. Y eso nos enseña que siempre las plegarias del esposo deben estar acompañadas por la presencia de su esposa, juntos, para que el Eterno escuche en asuntos de familia. Bien, entonces, como les dije, espero me estén oyendo bien. Gracias. A ver quién tengo yo aquí que me está reportando. Gracias, Raymond, muy agradecido. Lo mismo, Lidia, muchas gracias por su reporte. Baruch Hashem. Bien, entonces, ¿por qué Isaac amó a Esaú? Bueno, una interesante pregunta. Saludos a Juan Chávez, saludos a Bodá también. Y gracias, Isauro, también. Bueno, ya entrando en materia, dice el rabino Jonathan Sacks: incluso antes de que nacieran, Jacob y Esaú luchaban en el vientre. Estaban destinados, al parecer, a ser adversarios eternos. Podríamos entenderlo en la frase a lo hebreo, que estaban destinados a ser satanes el uno con el otro, o el uno contra el otro, adversarios. No solo eran diferentes en carácter y apariencia, sino que también ocupaban lugares diferentes en el afecto de sus padres. Como les expliqué, el uno se iba más con Esaú, la otra se iba más con Jacob. Incluso
antes de que nacieran, Jacob y Esaú luchaban en el vientre. Estaban destinados, como digo, a estar peleando siempre, que es lo que se ha visto hasta el día de hoy. Esaú peleando contra Jacob, no querer dejar vivir a Jacob. Aunque algunas ramas de los descendientes de Esaú, y lo mismo que de Ismael, pues hoy día quieren aceptar a Jacob por su integridad, por su sabiduría, por su cercanía al Eterno, pero les cuesta mucho trabajo. Recordemos, Esaú lo referenciamos como los descendientes de Roma, e Ismael como los descendientes de los árabes, ¿no? Para aquellos que no tienen esa referencia. Entonces se nos dice que los niños crecieron y Esaú se convirtió en un hábil cazador, un hombre del campo, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que vivía entre las tiendas. Al decir que estaba viviendo entre las tiendas, le implica que le gustaba como estar más buscando la presencia de Dios, buscando más a ese Dios del hogar, a ese Dios de su casa. Isaac, que además tenía un gusto por la caza salvaje, seguramente en su juventud también le gustó ir de cacería. Él amaba a Esaú porque Esaú también salió con esas características, pero Rebeca amaba a Jacob. Sabemos por qué Rebeca amaba a Jacob. Antes de que nacieran los gemelos, los dolores que sentía Rebeca eran tan grandes que fue a consultar al Eterno, como vimos. Y esto es lo que le dijo. ¿Sabes qué, Rebequita? 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos desde dentro de ti se separarán. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y eso es lo que muchos no aceptan. Parecía como si Dios estuviera diciendo que el más joven prevalecería y llevaría adelante la carga de la historia. Así que fue el más joven Jacob a quien ella amó. Esa fue la respuesta que recibió Hashem. Por lo tanto, esto implica que la mamá al fin de cuentas amó más a Jacob. ¿Por qué? Porque sintió como ese mensaje entre líneas que Hashem le estaba dando. Y mira, te voy a contar un secreto. Esto es lo que va a pasar. Jacob va a ser así, así asado. Entonces ella, pues más espiritual como mujer, se sintió más atraída por esa tarea que Hashem le estaba diciendo que su hijo iba a desarrollar, su hijo Jacob. Entonces entendemos muy claramente aquí por qué Rebeca amó más a Jacob. El asunto es por qué Isaac amó más a Esaú, ¿no? No conocía él el oráculo que Rebeca había consultado, es decir, conoció a Isaac, que Rebeca fue a consultarle a Dios y Dios le respondió de esa manera. La verdad, la Torah no nos dice nada al respecto. Parece como que la historia ahí es como muy independiente entre Isaac y Rebeca. Cada quien tirando por su lado, cada quien, Rebeca orando por un lado, Isaac orando por el otro. No se ve esa armonía, ¿no? Como de pronto lo pudiéramos haber visto en Sara y Abraham. Aquí lo vemos más como muy independientes, ¿no? Y la verdad que la Torah no nos dice si Rebeca le había dicho a Isaac, mira, hablé con Hashem y Hashem me dijo que esto y esto y esto es lo que iba a pasar. No tenemos esa información, esa es la realidad. Entonces, pues ahí nos toca salir a nosotros a imaginarnos, hacernos preguntas y darnos también, por supuesto, respuestas, ¿no es cierto? Así que, ¿qué nos dice? Otra pregunta que nos aparece, y es que no sabía que Saúl era salvaje e impetuoso. Seguramente él, como también era cazador, pues dado al ser salvaje e impetuoso, porque el cazador le toca estar con los 4 ojos mirando hacia el bosque, que no venga un animal a embestirlo a uno, pues seguramente tenía características que su hijo compartía con él.
Entonces podemos tomar realmente y literalmente la proposición de que Isaac amaba a Esaú porque le gustaba la cacería, como si sus afectos estuvieran determinados por la barriga. No es que a mí me gusta la sobrebarriga, ¿no? En mi caso es lo que más me gusta, ¿no? La sobrebarriga. Entonces, si yo veo un hijo que le gusta también la sobrebarriga, pues voy a decir yo, bueno, pues ahí encontré como mi otro yo, ¿no? Seguramente Isaac pensaría, bueno, a él le gusta la cacería, a mí también me gusta, pues los dos nos parecemos. Mientras que Rebeca, pues se parece más a su otro hijo, ¿no? Eh, y pues esas son las razones que pudiéramos desprender de esos pensamientos, ¿no? Y pues seguramente esas respuestas no son las ideales cuando estaba en juego el futuro mismo del pacto que Dios le había dado a Abraham y que se lo había refrendado a Isaac, ¿no? Y la respuesta clásica dada por Rashi, escucha atentamente el texto literal, que es lo que dice. Esaú, dice la Torá, sabía cómo poner trampas. En hebreo se dice Yodea Shayit, Yodea Shayit. Es decir, él sabía cómo poner trampas. Trampas, pues lo entendemos a los animales, ¿no? Isaac lo amaba porque la trampa estaba en su boca. Ki Sayid Befit, dice. Él lo amaba porque la trampa estaba en su boca. Esaú, dice Rashi, atrapó a Isaac con su boca, con sus palabras, lo enredó en sus argumentos, ¿sí? Hoy me acuerdo yo de esas figuras políticas que hay por ahí que les fascina comenzar a sacar palabras bien rebuscadas y comienzan a manipular a la atención pública, ¿no? Y ellos creen que toda esa prevalencia de anónimos, de seudónimos, de parónimos, de todos los ónimos que puedan existir, los va a engrandecer, pero al final es pura demagogia, ¿no? Entonces vemos aquí el caso de Esaú como un demagogo, ¿no? Es lo que podemos entender. Podía atrapar con la boca, atrapan a la gente con los dichos de su boca, ¿no? Entonces sería como el primer político, ¿no? En la humanidad. Bueno, ya los políticos existían en la época de Babel, ¿no? Bien, él sabía cómo atrapar y engañar a su padre con su boca y le preguntaba, y Rashid dice algo muy interesante, dice, padre, ¿cómo se debe diezmar la sal y la paja? ¿No? Y cualquiera que oye la pregunta dice, wow, oye, este tipo está hablando de alajá, ¿no? En consecuencia, pues su padre creía que era estricto en la observancia de los mandamientos, es lo que dice Rashid. Esaú sabía muy bien que la sal y la paja no requieren diezmos. De eso no se sacan diezmos, de la paja y de la sal, ¿ya? Para los que no lo sabían. Pero pidió que le dieran esa respuesta como para dar la impresión de que era estrictamente religioso, ¿no? Y así a veces se encuentra uno muchas personas que le llegan a uno con preguntas que sabe uno que las están haciendo es como por tratar de mostrarse como que conocen mucho, ¿no? Pero, vuelvo y repito, son cazadores por la boca, un tipo de Esaú. Y aquí está el comentario de Rashi sobre la frase de que Isaac lo amaba porque había trampa en la boca. Entonces seguramente a Isaac le gustaba cómo hablaba su hijo. ¿Sí? Pero hay formas de hablar. Hay muchas formas de hablar. Y hay formas de hablar para atrapar y hay formas de hablar para transmitir. Yo la verdad ahora tengo que darle el crédito muy bonito de manera especial a mi hija Perla, que es la que le gusta escribir y le gusta el poema y la cosa, porque les fluyen sus palabras cuando va a escribir algo, ¿no? Hace poquito leía algunos de sus comentarios y me llegan al alma. Entonces alguien dice por ahí, no, que eso se hereda. Bueno, pues seguramente sí, ¿no? Son herencias que tenemos de nuestro abuelo Ramón, que también era otro poeta, y de mi madre, que también era poeta. Pero entonces son detalles que nos apegan, ¿no?
a cada uno. Obviamente en mi caso, pues con mis hijos, cada uno me apega por algo, ¿no? Andrés, Sharon, Perla, ¿no? Y hasta mi nieto, ¿no? Y pues qué no decir de mi esposa Doris Mili, por supuesto. Entonces, esa es una diferencia de ese hablar demagógico de Esaú, que es el prototipo que aquí la Torah nos está presentando. La explicación midrashica es que había trampa en la boca de Esaú, quien engañó a su padre con sus palabras. Eso es lo que dice el Midrash. El Magid de Dulno agrega un comentario perspicaz sobre por qué Isaac, pero no Rebeca, fue engañado. Porque si pensamos bien, si lo leemos bien, Isaac fue el que aparentemente fue engañado, ¿no? Aparentemente digo, porque al final hay muchas dudas sobre si realmente se dejó engañar o si él sabía que el otro creía que lo estaba engañando, ¿no? Pero de todas maneras Rebeca pues no se dejó engañar. Rebeca creció ¿con quién? Con una jauría de engañadores. Todos en su casa eran engañadores, mentirosos. Labán, por ejemplo. Ella conocía la decepción, la mentira, el engaño cuando la veía. Entonces ella creció allí, en ese hogar. Mientras que Isaac creció fue al lado de Abraham y de Sara. Gente totalmente opuesta a la familia de Labán, ¿no? Solo conocía la honestidad total y por lo tanto era muy fácil de engañar. Y les digo que eso es así porque uno cuando crece pensando en que todo el mundo es bueno, que no tiene uno esa perspicacia de que la gente es mala para engañarlo a uno, pues a uno lo engaña fácilmente. Eso me ha pasado a mí constantemente. Creo en la gente y resulta que me dan por la cabeza. Pero pues eso como que es nato en uno y no puede uno dejarlo atrás por ir a, no, que porque uno lo engañó ya todos lo van a engañar a uno, no, tampoco. No se puede medir a todo el mundo con la misma medida, ¿no? Entonces esa es la diferencia en que Rebeca creció con los astutos, con los timadores, mientras que Isaac creció fue con la gente que no creía que existía el mal en el mundo. Y la respuesta clásica es que Isaac amaba a Esaú porque simplemente no sabía quién o qué era Esaú. Pero hay otra respuesta posible, que Isaac amaba a Esaú precisamente porque sí sabía quién era Esaú, que es la otra observación que les hacía antes, ¿no? Que seguramente él pensó que Esaú lo venía a engañar, pero ya él sabía que lo venía a engañar, entonces a la final no lo engañó, ¿no? A principios del siglo XX, alguien le planteó al gran rabino de Israel, primer rabino Yitzhak Kook, Ashkenazi, él le planteó el siguiente dilema. Y le plantearon la cosa de esta manera. Dijeron, había dado a su hijo una buena educación judía. Estamos hablando del gran rabino, del sumo rabino, del primero que tuvo Israel cuando se formó como nación. Y pues él creció a sus hijos como pues, de lo mejor que pudo. Y a su hijo le dio una educación estupenda judía. Siempre había cumplido los mandamientos en casa. Ahora el hijo se había alejado mucho del judaísmo. Ya no cumplía los mandamientos. Ni siquiera se identificaba como judío. Rechazaba el judaísmo. El hijo del sumo rabino, ustedes imaginan eso, ¿no? Diría uno, pero ¿cómo así? ¿Por qué? Si es el sumo rabino, donde la Shekinah reposa en la casa de este gran hombre. Pero no, ese hijo ni siquiera le gustaba que lo llamaran judío. Nada que ver ni con oraciones, ni con Hashem, ni con rezos, ni con el Shaharit, ni con nada de eso. No quería saber nada de eso. Entonces la pregunta es, ¿qué debía hacer el padre? ¿No? ¿Qué es lo que debía hacer? El rabino Kook preguntó,
¿Lo amabas cuando era religioso? Por supuesto. Eh, bueno, entonces respondió el rabino, ahora ámalo aún más. Si lo amabas antes, cuando era religioso, cuando lo veías en casa, que celebraba Shabbat, que cantaba las canciones de Shabbat, todo era feliz en la casa, mostrabas un amor muy grande por él. ¿Mm? Entonces, ahora que ya no está mostrando ese judaísmo, ni amor por la Torah, ni apego a la Torah, ¿lo vas a odiar? Tienes que amarlo aún más, fue la respuesta que recibió. A veces el amor puede hacer lo que la reprimenda no puede. Y eso es lo que muchas veces todos fallamos, porque queremos ser a veces muy estrictos. Puede ser que la Torah nos esté diciendo que Isaac no era nada ciego en cuanto a la verdadera naturaleza de su hijo mayor, ¿sí? Pero si tienes dos hijos, uno de ellos bien educado y el otro responsable de convertirse en un mal hijo, ¿a quién debes dedicarle más atención? ¿Con quién debes pasar más tiempo? ¿Con el que es bien educado o con el que no le interesa nada ser buena persona? ¿Mm? Puede ser que Isaac amara a Esaú no ciegamente, sino con los ojos abiertos. Que yo me atrevo a creer en esa segunda opción. Que él sabía quién era su hijo. Porque él tenía la sabiduría del Eterno. Tenía la dirección del Eterno. ¿Mm? Pero él tenía una función como padre también, que es dirigir ese hogar. Esa fuerza, esa luz que casi nunca se ve, pero es esa luz, esa fuerza, esa energía que está ahí en ese hogar, que la da el padre, que es la cabeza de ese hogar. ¿Ya? Entonces, como digo, puede ser que Isaac amara a Esaú no tan ciegamente como creemos, sino con los ojos bien abiertos, sabiendo que habría momentos en que su hijo mayor le causaría dolor. ¿Eh? Él ya estaba como que curado, como que anticipándose a lo que pudiera venir. Pero también sabiendo que la responsabilidad moral de la paternidad exige que no nos desesperemos ni reneguemos de un hijo desobediente. Eso es lo que la Torah nos está enseñando con el caso de Isaac y de Rebeca. El amor de Isaac tuvo un efecto sobre Esaú. Podemos pensar nosotros y preguntarnos. Podemos respondernos sí y no. Está claro que había un vínculo especial de conexión entre Esaú e Isaac. Y esto fue reconocido por los sabios. El Rabí Shimon ben Gamaliel dijo: ningún hombre jamás honró a su padre como yo honré a mi padre, pero descubrí que Esaú honró a su padre aún más, dice en Devarim Rabá. ¿Mm? Dice esto el rabino Shimon ben Gamaliel. Él se daba de que honraba a su padre, pero después descubrió de que no, de que Esaú siendo Esaú, honró más a su padre que él mismo. Rabí Shimon deriva esto del hecho de que por lo general las personas sirven a sus padres vistiendo ropas comunes mientras reservan lo mejor para salir. Sin embargo, Esaú había guardado sus mejores ropas para servirle a su padre la comida que había salido a cazar. Por eso Jacob pudo usarlas mientras Esaú todavía estaba cazando. ¿Recuerdan? Que él se puso los vestidos de Esaú. ¿Ya? El asunto es cómo hizo para sacarlas. Se metió subrepticiamente a su casa, a su choza, y le sacó las vestiduras para que cuando Isaac lo viniera a reconocer sintiera que era su hijo Esaú en vez del otro. Entonces, mucho más adelante en la Torah encontramos que Dios prohíbe a los israelitas hacer guerra contra los descendientes de Esaú y le dice a Moisés: da al pueblo, dice, voy a presentarles esto aquí en la gráfica. Le dice:
Da al pueblo estas órdenes. Estáis a punto de pasar por el territorio de vuestros hermanos, los descendientes de Esaú, que viven en Seir. Ellos os tendrán miedo, pero tened mucho cuidado. No los provoquéis a la guerra, porque no os daré nada de su tierra, ni siquiera lo suficiente para poner un pie. Yo he dado a Esaú la región montañosa de Seir como suya. Eso dice en Deuteronomio, en el capítulo 2, del verso 4 al 5. Es decir, una orden tajante de que no los toquen, no les vayan a hacer daño, no les vayan a quitar un pedacito, un centímetro de tierra, porque eso no se los voy a permitir. Entonces hay órdenes que alguien nos da, que a veces por creernos que porque somos amantes de Dios, podemos tener el derecho de ir a infringir una orden que Él dio. Y eso es una equivocación muy grande y por eso hay consecuencias también muy grandes. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos está diciendo este verso? Más adelante Moisés ordena a los israelitas, también en Deuteronomio 23:8 les dice, no aborrezcan al edomita, recuerdan a los edomitas, es decir, a un descendiente de Esaú, porque es vuestro hermano. Es decir, ni a los descendientes de Seir, ni a los descendientes de Edom. Entonces vemos que son del mismo clan. Los sabios vieron estas disposiciones como una recompensa duradera para Esaú. ¿Por qué? Sencillamente por la forma en que honró a su padre. ¿Ven? Ese fue el beneficio que él recibió. Que de todas maneras él honró a Esaú. A pesar de que Isaac sabía que Esaú lo iba pues no se le iba a caminar como él hubiera querido. Entonces, ¿Isaac tenía razón o no al amar a Esaú? Esaú correspondió al amor, pero siguió siendo Esaú el cazador, el hombre del campo, no el hombre que llevaría adelante el exigente pacto con el Dios invisible y los sacrificios espirituales que exigía. Él siguió amando y honrando a Dios a su manera. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Que muchas veces pensamos que porque las personas nos muestran a nosotros un reflejo de santidad o de pureza, tienen ellos que hacer exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo. Y eso es una equivocación muy grande. Y el ejemplo lo da Esaú. Él siguió siendo un cazador. Él siguió siendo un hombre del campo, perdón, salvaje. No el hombre que iba a llevar a cabo las misbot, ni a entregarle la Torah al mundo. Él no estaba interesado en eso, pero él sí estaba cumpliendo ciertas misbot que le correspondían. Y eso es lo importante que tenemos que sacar de esta historia. ¿Ve? Por eso es que el judaísmo aprendió que no hay que forzar a la gente a que crean lo que nosotros creemos, a que tienen que creer y hacer todas las misbot que nosotros estamos haciendo. No. Por eso nuestra tarea, y básicamente aquí en Shalom Javelin, ha sido la de dar a conocer al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, para que la gente se vuelva más temerosa de ese Dios. Es decir, buscamos es Yirat Shamayim, temor del cielo, Yirat Hashem, temor a Dios. ¿Ve? Que la gente lo conozca para que le tenga temor, respeto, ese respeto preferencial, ese respeto amoroso, ¿ya? Porque es la forma en que podemos transmitirles a ellos las misbot que ellos tendrían que hacer, ¿no? Tendrían ellos que cumplir, si me hago entender. Entonces, no todos los hijos van a seguir el camino de los padres, ni todas las hijas van a seguir el camino que la mamá les trazó, de buena manera. Si Isaac intentó que Saúl lo hiciera, fracasó. Pero hay algunos fracasos que son honorables. Amar a tus hijos, sin importar en qué se conviertan, es uno de ellos, porque sin duda Dios nos ama así. Dios ama
al muchacho que está en la calle, que de pronto le tocó ir a robar y lamentablemente se encontró a alguien que lo mataron, pero Dios lo amaba también. Fue la manera en que él encontró su vida así, pero no sabíamos que había dentro de esa persona. Génesis 25 nos dice, en el verso 27 al 28, dice, cuando los hijos crecieron, Esaú era un hombre que sabía cazar, un hombre del campo, y Jacob era un hombre sencillo que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque era cazador de boca, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Génesis? ¿Cómo pudieron dos hermanos, nacidos de los mismos padres y criados en el mismo hogar bajo las mismas condiciones, haber resultado tan diferentes entre sí? ¿Por qué la Torah elige decirnos que Isaac favoreció a un hijo mientras que Rebeca favoreció al otro? Se nota preferencia, que a veces hemos dicho siempre que esa preferencia con los hijos pues causa daños, causa fracturas en el hogar. La naturaleza de cada hermano predetermina el resultado de la historia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La tradición rabínica considera que la educación y la crianza de los hijos están entre las tareas más sagradas. El principio que el rabino Samson Raphael Hirsch aprende de nuestra parashá refleja en gran medida la actitud de los rabinos hacia la educación a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que dice? Bien, permítanme y les señalo. Dice, el marcado contraste entre los nietos de Abraham puede haberse debido no tanto a una diferencia en sus temperamentos como a un error en la forma en que fueron criados. No se prestó atención a sus diferencias mientras eran pequeños. A ambos se les dio la misma educación y tratamiento educativo. ¿Ven? Es la opinión del rabino Hirsch, Samson Raphael Hirsch. Dice, si Isaac y Rebeca hubieran estudiado la naturaleza de Esaú y hubieran hablado con esa naturaleza, ¿quién puede decir cuán diferente podría haber sido registrada la historia de los siglos? Pues seguramente ahí ellos dos fallaron. Una selección de enseñanza judía sobre la educación. ¿Qué nos dice? En Proverbios 22, 6 dice, enseña al niño según su propia manera. No le enseñes al hijo según tu manera, sino mira lo que el hijo tiene y aprovéchalo y enséñale con eso que él tiene. No lo trates de hacer un clon, ¿sí? Una persona que sea exactamente igual a ti, porque eso es un fracaso. ¿Cómo se enseña la Torá? Que es otra de las preguntas grandes. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestros sabios? El maestro se sienta a la cabeza de la clase y los estudiantes se sientan a su alrededor. ¿Bien? ¿Qué está indicando eso? Que Él está para todos. ¿Sí? Cada quien está en la misma distancia que quisiera estar. El maestro no debe sentarse en una silla mientras sus estudiantes se sientan en el suelo. Más bien, o todos deben sentarse en el suelo o todos deben sentarse en sillas. Como diría la canción por ahí famosa, o todos en la cama o todos en el piso. Pero eso es lo que nos dice Rambam en las leyes del Talmud. ¿Ve? Es decir, que el maestro debe hacerse como al alumno, para que el alumno pueda recibir la información que el maestro le está dando. Cuando hay arrogancia en el maestro, entonces sí lo vas a ver sentado en una silla. Y a veces vemos a estas personas arrogantes sentadas en una silla, ¿no? Hablando y sacan pecho y fingen la voz y le ponen pausas y cosas así por el estilo, ¿no? Porque quieren mostrar que ellos son sabios más que todos ustedes. Y ahí no está transmitiendo absolutamente nada. Como diríamos, demagogia pura. Politiqueros puros, en pocas palabras.
Otro aspecto que nos enseñan en la Torá: si el maestro enseñó un concepto y los alumnos no lo entendieron, no debe enojarse con ellos ni mostrar enojo. Más bien debe repetir y repasar el tema, incluso si debe hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 7 veces. Eso es lo que también nos enseña Rambam. Otro aspecto más. Estos son tips, ¿no? Como para que tengamos presente cuando le estemos enseñando a nuestros hijos que somos maestros. Que en el caso del maestro, los alumnos vienen a convertirse en hijos de ellos. Rabí Ismael ben Rabí Yossi dijo: a quien aprende para enseñar se le dan los medios tanto para aprender como para enseñar. A quien aprende para poner en práctica se le dan los medios para aprender y para enseñar, para preservar y para poner en práctica. Eso lo dice Pirkei Avot, la ética de los padres. Y unas palabras finales. Más adelante en nuestra parashá, cuando Isaac le pide a Esaú que case para él, para que él, Isaac, pueda bendecirlo, le dice: toma tu aljaba y tu arco y sal al campo y caza para mí. Prepárame un plato sabroso como a mí me gusta y tráemelo para que pueda comer y para que mi alma te bendiga antes de morir. 3 versículos más adelante, si ustedes notan y le ponen mucha atención, cuando relata Rebeca esta conversación con Jacob, hace que Isaac diga: para que pueda bendecirte en la presencia de Dios antes de morir. ¿Ven? Ahí ella como que le hace un twist a la cosa. Nuevamente, cuando Jacob, vestido para presentarse ante Isaac como Esaú, habla de Dios, Isaac responde: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú, porque tenía los vestidos de Esaú. Y nótese que los comentarios entienden el comentario de Isaac como la voz, ¿no? La voz, como una referencia al uso que hace Jacob del nombre de Dios. Porque no es lo mismo que, así como veíamos el ejemplo del hijo del rabino, que se crió bien en casa y conociendo el nombre de Dios, que luego renegó de eso, que ya él no se va a referir, ese hijo renegado no va a referirse a Dios como Hashem, sino, no, Dios, ¿no? Así de una manera general. Mientras que el hijo que está en casa, que está guardando Torah, va a decir, no, Adonai, Hashem, Eye, Asher Eye, cosas que lo conectan, lo mantienen todavía conectado con la Torah. Entonces, esas palabras fueron claves para detectar Isaac con quién estaba hablando. Porque si le puso esa cascarita para que le nombrara el nombre de Dios, Isaac sabía que si Esaú nombraba a Dios, se lo iba a nombrar de cierta manera. Y si le pedía a Jacob que se lo nombrara, Jacob se lo iba a nombrar de una manera diferente. ¿Se dan cuenta? Entonces son pequeños tips que la Torah nos está queriendo enseñar, de que a veces las cosas no son como se pintan. Seguramente, y estoy convencido de que Isaac sabía con quién estaba tratando en las ocasiones que tuvo que enfrentarse a sus 2 hijos. Sabía que estaba tratando con Jacob y sabía que estaba tratando con Esaú, el hombre ese fuerte, el hombre ese cazador, el politiquero, el demagogo, pero que a la vez lo honraba, ¿no? Hay un estudiante de Torah que observa que Isaac y Rebeca hablan de Dios cuando hablan con Jacob, pero no cuando hablan con Esaú. Y pregunta, dice, Isaac y Rebeca se esforzaron demasiado en hablar con Jacob y Esaú solo sobre el plan que creían que sería cómodo para ambos. ¿Ven? Entonces ellos pensaron en ellos dos, en Isaac y Rebeca, pero no pensaron ni en Jacob ni en Esaú. Ellos estaban pensando en lo que a ellos dos les convenía, no en lo que les convenía tanto a Esaú ni tanto a Jacob. Y eso es una falla. Al percibir a Esaú como terrenal,
Se olvidaron de hablar con él sobre Dios. Y al percibir a Jacob como espiritual, se olvidaron de enseñarle sobre la belleza de la fisicalidad también creada por Dios. Bueno, son preguntas que realmente nos dejan nosotros un poquito boquiabiertos, ¿no? En su intento de comprometerse con cada hijo en sus propios términos, no lo desafiaron. Entonces, lo que encontramos aquí es que si Isaac y Rebeca hubieran desafiado a cada uno de sus hijos a crecer más allá de sus inclinaciones naturales, ¿quién puede decir cuán diferente puede haber sido la historia registrada a lo largo de los siglos? Y eso es lo que la Torah nos quiere traer de enseñanza en esta semana, en este caso que siempre seguiremos debatiendo, porque este hogar fue tan medio raro. Si tenían, caramba, un hogar formado por Dios directamente, porque es Dios quien le escoge la esposa a Isaac, ¿no? Y es Dios quien le habla a la madre sobre quiénes van a ser los hijos. Entonces, fíjense ustedes, si ellos que tenían ese favor tan grande del cielo, pues sufrieron esas consecuencias, ahora como nosotros, que para llegar a la estatura de ellos, pues estamos millones luz lejos de ellos, pues realmente vamos a necesitar mucha sabiduría para poder seguir educando y criando a nuestros hijos. Pero pueda que estas palabras nos ayuden a entenderlo mejor. Puede el Eterno correr el velo de nuestros ojos y mostrarnos más secretos de su bendita Torah. Bueno, mis amiguitos y amiguitas, estas son las ideas que quería compartir con ustedes. Espero que hayan sido de mucha bendición, de mucho agrado. Y vamos a pedirle a Kadosh Baruj Hu, bendito sea, que nos regale su bendición conforme lo delegó a nuestros hermanos Juanim. Y nosotros lo hacemos con el permiso de ellos. Para las mujeres, Yesimech Elohim que será rica Raquel Belea. Para los hombres, Yesimech Elohim que Efraín Be Manashe. Llevarejeja Adonai Beyismereja, Yaer Adonai Panabeleja Vijuneja, Yisa Adonai Panabeleja Viasenleja Shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Eterno levante sobre ti su presencia, que el Eterno te llene de paz por todas partes. Que en Yehi Razón. Amén y amén. Gracias a todos, gracias a Luzbi, a Lidia, a Isauro, a Isabel Galván. Pregunta Isabel, ¿cómo cumplía las misbot si aún no existían en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo tenían ciertas misbot, ¿no? No tenían todas las misbot que nosotros tenemos hoy en día, pero sí tenían misbot que guardar. Saludos también y gracias por la pregunta, Isabel. Saludos Juan Chávez, saludos a Bodá, saludos Raymond Liévanos, lo mismo que Irene, saludos Karen y Alfonso y todos los que están allí detrás de su computadora. Gracias, Gloria Euse. Misbah Goren, Misbah Gloria. Que el Eterno la bendiga y la guarde. Y a todos les deseo una muy buena noche, una muy buena semana. Este jueves no nos veremos porque este jueves es jueves de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias aquí en la Nación Americana, que es un día para darle gracias al Eterno por las cosas que nos da. Así que nos estaremos viendo en el próximo martes de hoy en 8. ¿Ok? Los espero. Gracias por su comprensión, gracias por su apoyo, gracias por sus plegarias, gracias por los aportes que nos hacen para seguir trabajando con todo esto. Gloria Lasky. Gloria Lasky. Muy bien, Gloria Euse, Gloria Lasky. Saludos a su esposo, el señor Lasky. A todos, Laila Tov y Shabbat Tov. Bye bye.